Un hombre, una voz que conquistó escenarios y un crimen que destrozó corazones. El 19 de agosto de 2025, la música regional mexicana perdió mucho más que a un cantante. Perdió a un símbolo de pasión, fuerza y valentía. Ese día, el nombre de Ernesto Barajas, líder y vocalista de Enigma Norteño, pasó de estar en la lista de artistas admirados a convertirse en el centro de una tragedia que aún sacude al país entero. Zapopan, Jalisco, fue testigo de un hecho que nadie esperaba. Lo que parecía una jornada rutinaria, un músico disfrutando de la vida cotidiana con su familia y amigos, terminó convertido en un escenario de sangre, confusión y misterio. En cuestión de segundos, la voz que había levantado multitudes fue silenciada de la manera más cruel. Pero lo más inquietante no fue solo su muerte, sino las sombras que se cernían sobre él desde hace meses. Porque detrás de su música, de su sonrisa y de los escenarios llenos de aplausos, Ernesto cargaba con advertencias, amenazas y presiones que parecían anunciar su destino. Y aquí surge la gran pregunta que atormenta a miles. ¿Quién quiso silenciar a un artista que solo buscaba compartir su arte? ¿Fue una venganza? ¿Un ajuste de cuentas? ¿O acaso una traición más cercana de lo que imaginamos? Hoy, en este relato, vamos a descifrar las piezas de un rompecabezas oscuro. No solo reviviremos el momento en que todo cambió, sino que también exploraremos los secretos, los enemigos y las decisiones que rodearon al hombre detrás del micrófono. Porque esta no es solo la historia de una muerte, es la historia de cómo la fama, el poder y el peligro se cruzaron en la vida de Ernesto Barajas. Antes de continuar, quiero que me digas en los comentarios, ¿crees que Ernesto Barajas fue víctima de sus propias decisiones? ¿O alguien cercano lo entregó? Tu opinión es clave, porque esta historia está llena de versiones y silencios que aún nadie se atreve a confirmar. Meses antes de su muerte, las advertencias ya estaban sobre la mesa. Amigos, colegas e incluso otros artistas le habían dicho con claridad: no menciones nombres, no juegues con el filo de la navaja, porque te van a hacer pagar las consecuencias. Pero Ernesto, fiel a su estilo, decidió no callarse. En sus corridos se escuchaban referencias directas y guiños a grupos de Sinaloa, lo que encendió las alarmas en otras regiones. Y aquí es donde comienza el conflicto. Guadalajara no es cualquier plaza. Allí domina uno de los grupos más poderosos y temidos, las Cuatro Letras, un territorio blindado, vigilado y marcado por una sola regla: nadie puede entrar a presumir o hablar de más sin permiso. Para muchos, la osadía de Ernesto al llevar su música a esa tierra fue interpretada como una provocación, un desafío que no pasaría desapercibido. Lo que para él pudo haber sido solo música, para otros fue un gesto de irrespeto, incluso una declaración de guerra. En ese momento, sin darse cuenta, Ernesto dejó de ser solo un cantante y se convirtió en una ficha dentro de un tablero, dominado por fuerzas que no perdonan errores. Y recuerda, si quieres más historias impactantes y reveladoras como esta, suscríbete ahora mismo, activa la campanita, deja tu like y comparte este video. Ernesto Barajas nació en Culiacán, Sinaloa, en una tierra marcada por contrastes, la violencia que todos temen y la música que todos celebran. Desde pequeño, entendió que su destino estaba ligado a la voz que lo distinguía de los demás. No era solo canto, era pasión, fuerza y desahogo. Cada nota que salía de su garganta parecía cargar con las historias de su gente, con la nostalgia de quienes emigraron y con la crudeza de la vida en el norte. Pero más allá de los escenarios, Ernesto era un hombre profundamente entregado a su familia. Su esposa y sus hijos eran su refugio, el motor que lo impulsaba a seguir luchando.
Quienes lo conocieron de cerca aseguran que no había distancia ni gira que lo apartara de su hogar. Siempre buscaba regresar, aunque fuera por unas horas, para compartir risas y abrazos. Su voz poderosa cruzó fronteras y pronto conquistó a México y Estados Unidos. En los palenques, ferias y escenarios, el público coreaba sus corridos con devoción. Sin embargo, ese mismo éxito comenzó a atraer miradas peligrosas. En un mundo donde la música se entrelaza con los intereses del crimen, cada letra podía interpretarse como un favor o una afrenta. En 2023, las advertencias se materializaron en forma de amenazas directas por parte del CJNG. Se vio obligado a cancelar conciertos, entre ellos uno en Baja California, porque su vida corría peligro. Fue un golpe duro, pero Ernesto se negó a vivir con miedo. Su respuesta fue clara. Seguiría adelante, convencido de que la música era su única arma y su mejor escudo. Lo que no sabía era que ese mismo valor, o terquedad, lo estaba llevando cada vez más cerca del filo de la navaja, a un territorio donde el arte y el riesgo se confundían y donde una canción podía costar la vida. La tarde caía en Zapopan, Colonia Arenal Tapatíos. Parecía un día común. Ernesto Barajas había decidido detenerse en una pensión de autos, acompañado de su esposa y un amigo cercano. Nadie sospechaba que en cuestión de minutos, aquel lugar se transformaría en la escena de una tragedia que estremecería a México. El silencio de la calle se quebró, con el rugir de dos motocicletas que se aproximaban a gran velocidad. Los cascos ocultaban los rostros, pero sus intenciones eran claras. No venían de paso, venían a cazar. Se acercaron al vehículo de Ernesto con precisión quirúrgica, como si cada movimiento hubiese sido ensayado una y otra vez. En segundos, el estruendo de las armas automáticas desgarró la calma. Una ráfaga implacable de balas impactó directamente contra el vehículo. No hubo tiempo para reaccionar. No hubo espacio para huir. El vidrio estalló en 1000 pedazos. Los gritos se mezclaron con el eco metálico de los disparos, y la vida de Ernesto Barajas se apagó en un instante. Él y su acompañante murieron al momento. Su esposa, herida de gravedad, quedó atrapada en un mar de confusión y sangre, luchando por sobrevivir. El pavimento se convirtió en un lienzo caótico de casquillos, llanto y dolor. Lo que para los sicarios fue apenas una misión cumplida, para el mundo de la música se convirtió en el fin de una carrera brillante y el nacimiento de un misterio oscuro. Porque detrás de esos disparos había algo más. Un mensaje, un ajuste de cuentas, una advertencia silenciosa. Y así, con el eco de las balas aún resonando en la colonia, la vida de Ernesto Barajas se convirtió en leyenda y en enigma. El impacto para su esposa fue indescriptible. No solo perdió al cantante reconocido, sino al hombre que había sido su compañero de vida, aquel con quien compartía risas en la cocina, sueños en la intimidad y proyectos para el futuro de sus hijos. En un instante, todo se rompió. Los planes de familia, las ilusiones, las conversaciones pendientes. Lo que quedó fue un vacío tan inmenso que ni las palabras podían llenar. En medio del caos y el dolor, las preguntas comenzaron a desgarrarla por dentro. ¿Por qué lo mataron? ¿Quién decidió arrebatarle la vida al padre de sus hijos? La escena de los disparos se repetía una y otra vez en su mente, como una pesadilla interminable. Pero había algo que la atormentaba aún más: el presentimiento de que Ernesto lo había sabido. Al revisar sus pertenencias, descubrió que no estaba equivocada. Entre papeles, libretas y correos electrónicos, aparecían señales inquietantes, mensajes de advertencia, notas escritas a mano, donde Ernesto hablaba de sus temores, correos que revelaban presiones y amenazas
que él había decidido callar. Había llevado ese peso en silencio, protegiéndola a ella y a los niños de una verdad que lo perseguía día tras día. Cada descubrimiento era un golpe al corazón. Ernesto sabía que lo vigilaban, lo había presentido y, en sus palabras, casi lo había anticipado. Para su esposa, leer esas confesiones era como escuchar un eco desde la tumba, advertencias que no alcanzaron a salvarlo, secretos que ella nunca imaginó y que ahora se convertían en las piezas de un rompecabezas mortal. Ese dolor la transformó. Ya no era solo una viuda llorando la ausencia de su esposo, ahora era una mujer decidida a buscar respuestas, aunque esas respuestas la enfrentaran a un mundo oscuro del que nunca había querido formar parte. Lo que comenzó como una búsqueda de consuelo entre las pertenencias de Ernesto se transformó en una revelación aterradora. Los papeles, mensajes y correos que revisaba no hablaban de un simple cantante, sino de un hombre atrapado en una red peligrosa. Entre esos documentos apareció un nombre que heló su sangre: El Zorro, alias de un narcotraficante conocido por moverse en las sombras y manipular a quienes se cruzaban en su camino. Había una invitación clara, directa, una reunión secreta en un lugar apartado, con un mensaje que sonaba más a amenaza que a simple cita. Es importante que vengas. Hay asuntos que debemos discutir. Pero no fue lo único. A medida que avanzaba en los archivos, su corazón se aceleraba. Allí estaban las pruebas de que Ernesto había recibido presiones para escribir y cantar corridos en honor a líderes criminales, entre ellos, uno que todos temían mencionar en voz alta: El Chacal, un hombre vinculado al cártel de Sinaloa. Había aceptado algunos encargos, quizás por miedo, quizás por dinero, pero cada canción lo hundía más en un juego del que era casi imposible escapar. Su esposa comprendió con horror que la música de Ernesto no siempre había sido libre. Detrás de cada corrido podía esconderse un compromiso forzado, un pacto silencioso o un favor que lo exponía a enemigos más poderosos de lo que jamás imaginó. El escenario, que antes parecía su refugio, se había convertido en una trampa. En ese instante, todo encajó. Las advertencias, los silencios, la tensión en su mirada durante los últimos meses. Ernesto no solo era un artista perseguido por la fama, era un hombre que había quedado atrapado entre dos mundos: el de la música y el del crimen organizado. Lo que ella tenía ahora en sus manos no eran simples papeles, eran claves de un misterio, piezas que confirmaban que la muerte de Ernesto no había sido casualidad, sino el desenlace de un camino marcado por secretos que él nunca se atrevió a contarle en vida. Con el paso de los días, las voces comenzaron a romper el silencio. Testigos presenciales aseguraron que el ataque no fue improvisado, sino planeado con una precisión quirúrgica. Los sicarios no dispararon al azar. Sabían exactamente dónde estaría Ernesto, en qué momento y con quién. Cada detalle del crimen parecía ejecutado como parte de una coreografía macabra que no dejaba espacio a los errores. Vecinos de la colonia narraron que vieron las motocicletas rondar la zona minutos antes, como depredadores esperando el instante exacto para atacar. No hubo dudas. Los asesinos sabían lo que hacían y habían recibido información precisa. Alguien había señalado el lugar. Alguien había dado la orden. Mientras tanto, otros allegados comenzaron a hablar en voz baja. Algunos recordaban a Ernesto asistiendo a fiestas privadas, donde se codeaba con personajes rodeados de escoltas, hombres con tatuajes visibles y armas largas. Eran reuniones donde la música se mezclaba con un ambiente denso, cargado de poder y miedo. La pregunta empezó a crecer en el aire como una sombra imposible de ignorar.
¿Ernesto fue víctima de su éxito? ¿Convertido en blanco por cantar para quien no debía? ¿O terminó siendo cómplice involuntario de un sistema mayor, en el que cada nota lo hundía más en la oscuridad? Para su esposa, cada testimonio era un golpe más a la memoria de su marido. Descubrir que los asesinos sabían tanto solo confirmaba lo que temía. La muerte de Ernesto no fue casualidad. Fue una ejecución ordenada desde lo más alto. Cuando parecía que las amenazas externas eran suficientes, la verdad que su esposa encontró entre papeles y testimonios reveló algo aún más perturbador. La traición no siempre viene de los enemigos. A veces nace dentro de la propia casa. En los documentos hallados, comenzaron a aparecer evidencias de conflictos internos dentro de la propia banda de Ernesto. Diferencias por dinero, celos profesionales y disputas por el rumbo que debía tomar Enigma Norteño. Lo que para el público era un grupo sólido, en privado estaba lleno de grietas que se abrían cada vez más. Ernesto, como líder, había intentado mantener la unidad. Se había esforzado en proteger a los suyos, incluso enfrentando amenazas que lo señalaban directamente a él. Pero sus esfuerzos lo convirtieron en un blanco doble. Afuera lo presionaban los cárteles y adentro lo desgarraba la ambición de quienes se presentaban como amigos. Testimonios recogidos después del ataque apuntaban a que información sensible sobre sus movimientos pudo haber salido de su círculo más cercano. No era coincidencia que los sicarios supieran el lugar exacto donde estaría. Para su esposa, esa posibilidad era la más dolorosa. Aceptar que alguien en quien Ernesto confiaba pudo haber entregado su ubicación. La traición cercaba su memoria como un veneno silencioso. Porque más allá de los corridos y los escenarios, Ernesto era un hombre que había intentado darlo todo por su gente. Y fue precisamente esa confianza la que quizá lo llevó directo a la muerte. Cuando muchos esperaban que guardara silencio, ella eligió el camino más peligroso: hablar. Y en cuanto lo hizo, las amenazas no tardaron en llegar. Llamadas anónimas, mensajes crípticos y advertencias directas buscaban frenarla. Pero lejos de intimidarla, cada intento de callarla se convirtió en combustible para su determinación. Con el corazón en duelo, pero con una fuerza que sorprendió a todos, decidió exponer lo que había encontrado. Publicó pruebas en redes sociales, capturas de mensajes, correos electrónicos y fragmentos de grabaciones donde se escuchaba la presión que Ernesto había recibido, así como los temores que lo perseguían. El impacto fue inmediato. El público reaccionó con indignación y dolor. Fans de Enigma Norteño llenaron las plataformas con mensajes de apoyo, compartiendo sus canciones como homenaje y exigiendo justicia. Los medios comenzaron a replicar sus revelaciones, y lo que antes era un caso aislado en Zapopan se transformó en un escándalo nacional. Pero su relato fue más allá de las lágrimas y la nostalgia. Cada palabra que compartía era un acto de resistencia contra el silencio. Mostró al mundo, no solo al artista que iluminaba escenarios, sino al hombre acorralado por un sistema en el que la música, el poder y el crimen se mezclaban en un cóctel mortal. Ella sabía que estaba desafiando fuerzas que podían destruirla, pero también sabía que si callaba, la historia de Ernesto sería enterrada bajo rumores y mentiras. Su voz se convirtió en la última arma que le quedaba, y con ella estaba decidida a enfrentar a cualquiera. Ernesto Barajas ya no está, pero su voz resuena en cada canción, en cada escenario donde alguna vez lo vimos brillar, y en cada memoria que dejó marcada con su talento. Su historia es un recordatorio brutal. Detrás del éxito y de las luces del escenario puede esconderse una sombra mortal
que acecha en silencio. Hoy, su esposa se mantiene firme, enfrentando amenazas y presiones para que la verdad no quede enterrada bajo rumores, versiones manipuladas y conspiraciones interesadas. Ella lucha contra el olvido, contra el miedo y contra el poder de quienes quisieran que el caso quedara en silencio. Y aquí es donde te pregunto a ti, ¿crees que la muerte de Ernesto Barajas fue orden directa del CJNG o que todo se trató de una traición mucho más cercana, de alguien en quien él confiaba? Tu respuesta importa, porque la verdad de esta historia también se escribe con lo que opinan quienes se atreven a cuestionar. Si este relato te estremeció, suscríbete ahora mismo, activa la campanita para no perderte más investigaciones como esta. Deja tu like si quieres que sigamos destapando verdades incómodas. Y comparte este video para que más personas conozcan lo que muchos prefieren callar. Porque al final, el silencio protege a los culpables. Pero la verdad, aunque duela, siempre merece ser contada.